8:25 en este gobierno de la mañana Z101 y es el momento de escuchar el comentario de Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, José Luis. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, yo también quiero referirme a ese anuncio del día de ayer del Comité Nacional de Salarios, del incremento al salario mínimo del sector privado no sectorizado en la República Dominicana. Y hago siempre el énfasis de no sectorizado porque hay sectores especializados en nuestra economía, y lo mencionaba hace un momentito el diputado Aníbal Díaz cuando hablaba del sector turismo. Correcto. Cuando también se habla del sector zonas francas. Agricultura. Exacto, son sectores que tienen un salario por sector que regularmente no se incrementa cuando se realiza este tipo de encuentro tripartito entre empresarios, empleados y el gobierno. El sector turístico, el que trabaja en el sector zona franca, no es tocado por estos cambios que se anunciaron. No, ayer. Esto no le afecta. Trabajan también en los restaurantes, en los bares, tampoco. No, por el mismo sector turismo, entra dentro de lo que es el sector turismo. El sector construcción tampoco. Así es. Pero es bueno hacer una serie de señalamientos con relación a esto. Primero, yo entiendo que en esta ocasión los empresarios se anotaron una victoria importante, porque ellos vienen desde hace ya muchos años luchando por la reclasificación de las empresas. Y entiendo de que el hecho de que se haya producido un incremento salarial sin mayores dificultades se debe precisamente al hecho de que el sector que representa a los trabajadores cedió en esa petición de parte de los empresarios que viene desde hace ya muchos años, de que de una vez y por todas se hiciera una nueva reclasificación de las empresas que está contenida en la ley 187-17, y que eso se iba postergando, esa reclasificación, por lo que eso podría implicar realmente para los trabajadores y para el salario de los trabajadores. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque con esa reclasificación, empresas que anteriormente se consideraban grandes, hoy son empresas medianas. Con esta reclasificación, empresas que anteriormente eran medianas, hoy entran dentro de la categoría de pequeñas empresas, porque precisamente era eso lo que se estaba persiguiendo desde hace ya mucho tiempo por parte del sector empresarial. Y nosotros lo habíamos dicho aquí, tenemos años hablando de este tema, aquí en el gobierno de la mañana. Cada vez que se iba a producir una reunión del Comité Nacional de Salarios, la primera exigencia que hacía el sector empresarial antes de ir a sentarse en la mesa de negociaciones era precisamente que se tomara como punto número uno la reclasificación de las empresas. Por esa misma razón. Por ejemplo, ahora una empresa se considera grande de acuerdo a lo que establece la ley 187-17 cuando tiene 151 trabajadores o más, o tiene ventas brutas anuales por más de 202 millones de pesos. Por más de 200 millones, es decir, por más de ahí en adelante, de 202 millones de pesos en adelante, esa compañía se considera una compañía grande. Pero vamos a suponer que esa empresa
esa empresa, venda, qué sé yo, 175 millones. Anteriormente se consideraba gran empresa, pero ahora no será gran empresa. ¿Me entiendes? Ahora es una mediana. Ahora es una mediana empresa, porque no supera esos 202. Sin embargo, con la categorización anterior, sí entraba dentro de la categoría de gran empresa, pero ahora no. Y entonces, si ahora es mediana, recibe más incentivos por parte del Estado. No, ahora es mediana, y resulta que esa empresa que era grande pagaba ya el salario mínimo mayor, que eran de 17.610. Ahora pasa a ser una empresa mediana porque no supera los 202 millones de pesos de ventas brutas al año. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el real incremento que va a tener? ¿Un 59%, como se ha dicho? No. El incremento que va a tener es de 17.610 a 19.250, que es lo que paga ahora como salario mínimo la mediana empresa. Es decir, alrededor de un 9% de incremento real. De incremento real. Yo me refiero a aquellas que han descendido de categoría de empresa grande a empresa mediana. El aumento real que van a tener que hacer no es de un 59%, porque ya sus empleados, cuando ellos eran una empresa grande, ganaban 17.610 y ahora van a ganar 19.250. Estamos hablando de 1.640 pesos más, que eso es alrededor de un 8.5, un 9% de incremento real, lo que va a tener que aumentar. Y eso fue lo que posibilitó el acuerdo. Esa empresa, claro, porque ese era el punto. Ese era el punto principal al que querían llegar los empresarios en este país para poder tener algún tipo de acuerdo con el sector de los trabajadores y, por supuesto, el mediador, que es el sector estatal, que es el gobierno a través de ese órgano que se llama, del Ministerio de Trabajo, Comité Nacional de Salarios. Por ejemplo, una empresa mediana hoy en día es aquella que tiene de 51 a 151 empleados y ventas brutas entre 54 millones hasta 202. O sea que esa empresa que antes, por eso es que hago el señalamiento en esto, esa empresa que antes vendía 180, vendía 190, vendía, qué sé yo, 195, hasta menos, 185. Esa era una empresa grande antes de la clasificación de la ley 187-17 y antes de que esa ley se adoptara en esa resolución del día de ayer del Comité Nacional de Salarios. Por eso es que usted ve que dice que el mayor incremento se produjo en las empresas de categoría medianas, porque pasaron supuestamente de 12.107 a 19.250, pero esos serán algunas que les va a tocar hacer eso, pero la mayoría lo que ha hecho es que de empresa grande ha descendido a empresa mediana. Ya pagaba un salario mínimo mayor de 17.610, por eso el incremento, repito, el incremento no es tan alto en muchas de las empresas que hoy están categorizadas como mediana, sino realmente va a ser de unos 1.640 pesos, un 8.51% de incremento real para aquellas que han cambiado de categoría con esta reclasificación, que quiero que eso lo tomen en cuenta. Ahora, el que realmente es mediano, era mediano, ¿verdad? Y no fue que bajó de ser una gran empresa a ser una empresa mediana. Bueno, ese sí va a tener que hacer un aumento significativo, porque va a tener que llevar su salario de 12.107 pesos con 8 centavos a 19.250 pesos, lo que implica un aumento de un 59%. En ese caso sí.
En ese caso sí. Por eso digo que la gran victoria de este acuerdo salarial que se firmó en el día de ayer en el Comité Nacional de Salarios es precisamente del sector empresarial, que durante tantos años estuvo luchando para conseguir esa reclasificación, cosa que hasta el día de ayer había sido imposible. Y la gente se preguntaba, pero ¿por qué ellos quieren la reclasificación? Claro, por lo que yo estoy explicando, porque empresas grandes pasarían a ser medianas, medianas pasarían a ser pequeñas. Y no es que cuando pasan a ser pequeñas o pasan a ser medianas, le pueden bajar el sueldo al empleado. No, no lo pueden hacer. Ahora sí pueden despedirlo y contratar uno nuevo con el nuevo salario. El acuerdo establece que no se va a despedir a nadie, producto de la reclasificación y del aumento. Por Dios, no, pero se estableció en eso. Por Dios. Independientemente de si después se respeta. Yo tengo el acuerdo completo aquí. Yo tengo la resolución completa del día de ayer. Yo la tengo completa aquí. Muy bien. Pero por favor, Rosendo, por favor. No, yo te estoy dando una información que leí en los medios. Entonces, y es importante, de que se llegó a ese acuerdo. Nayib, esa información que da Rosendo, porque es importante que los empleados y los trabajadores sepan que eso está contemplado en ese acuerdo. Y si mañana son despedidos, sepan que pueden recurrir ante las instancias correspondientes. Eso es importante desde ese punto de vista. Mira, aquí se ha desarrollado un cambio de la economía, y la economía también ha obligado una transformación. Yo creo, José Luis, que debemos ir con Cundo y regresar con Nayib con este tema. Sí, para yo concluir. Llévatelo, Cundo. ...8:51 en este gobierno de la mañana, y continúa el comentario de Nayib Chaedé. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice don Álvaro de la necesidad de que participen actores que fueron algunos protagonistas de todo este acuerdo, como un dirigente sindical que puede ser don Rafael Pepe Abreu, que pueda llamarnos un economista para que diga cuál es el impacto, ¿verdad?, que esto va a tener en la economía dominicana, este aumento. Yo quiero simplemente decir en esta parte, ya para redondear y concluir el comentario, que este aumento se va a entregar en dos partidas, una el 16 de julio, o sea, en el día de mañana, y otra a partir del 1 de enero del 2022. Las grandes empresas, 21,000 pesos el salario mínimo. Las medianas empresas, 19,250 el salario mínimo. Las pequeñas empresas, 12,900 pesos el salario mínimo. Y las microempresas, 11,900 pesos el salario mínimo. Para los que nos han preguntado sobre el salario que van a tener los vigilantes de empresas de seguridad privada, ellos van a tener ahora un salario de 17,250 pesos. Anteriormente, ellos tenían un salario de 15,000 pesos. Y los jornaleros, los que trabajan por día, que antes ganaban 400 pesos diarios, ahora van a tener un salario de 500 pesos. Pero ahora, ¿por qué van los empresarios? ¿Cuál es la segunda parte? ¿Qué sigue ahora? Ahora sigue la cesantía. Ahora sigue la modificación del Código de Trabajo para eliminar de una vez y por todas la cesantía, que constituye en este momento el 90% prácticamente de las prestaciones laborales de un colaborador o de un trabajador. Ese es el grueso. Ahí es que está el dinero de un trabajador cuando éste es vinculado de una empresa, para que él durante un determinado tiempo, con ese dinero de sus prestaciones laborales, pueda manejarse en el hogar hasta que logre reinsertarse en el mercado laboral. Esa es la segunda parte de la película. Esa es. Ahora los empresarios que obtuvieron esta gran victoria en ese acuerdo tripartito en el Comité Nacional de Salarios con el tema de la reclasificación, ahora van por el tema de la cesantía, y ustedes verán
cómo en los próximos meses se va a poner sobre el tapete la necesidad de una modificación del Código de Trabajo de la República Dominicana para quitarle ese derecho adquirido, esa conquista que tienen los trabajadores dominicanos, que es la cesantía.